Bueno, y aquí estamos. Muchos de nosotros hemos transitado una suerte de ruleta rusa emocional durante todo el fin de semana, desde que comenzó la película de si habría o no habría una interna en el contexto de la PASO dentro del PRO en Capital Federal, con todo lo que eso implica al respecto de la situación de Patricia Bullrich, que sin ninguna duda se ha transformado en un fuerte referente nacional de la política argentina. Finalmente, luego de idas y venidas que comenzaron el viernes con trascendidos, esto comenzó en la tarde en varios canales diciendo, bueno, tenemos la confirmación de que Patricia se baja. Después se habló de una cuestión en donde se dijo, no, de ninguna manera. La propia Bullrich había escrito en su cuenta de Twitter, le quiero decir a los argentinos que no los abandonaré nunca. Se interpretó como un tema de que esto seguía. Hasta que finalmente a mediodía, cerca del mediodía del sábado, fuentes muy calificadas me decían, bueno, mira, esto es ya un dato cierto, Patricia ha decidido que no va a competir en la Capital Federal, va a haber un documento de Bullrich y luego ella dará sus explicaciones. El documento en sí mismo, en esta era donde todo es visual, la mayor parte no habrá pasado los dos primeros párrafos seguramente. No digo esto como un demérito, hablo de lo que ocurre. Y después, bueno, hubo una serie de situaciones que se fueron dando. Primero, ayer por la tarde, cuando se juntan en un café en Capital Federal, un lugar público, hay un video que subió la propia Bullrich que llega en bicicleta a ese encuentro con Rodríguez Larreta. Ahí se da toda una situación en donde la gente, hay un señor que le dice, bueno, me quedé tranquilo cuando dijiste que vas a estar en el 2023. Después era una sucesión de gente que se acercaba pidiendo sacarse una foto con ella. Finalmente hablaron con Rodríguez Larreta. Obviamente ese encuentro en ese lugar público estuvo pensado para dar una imagen de unidad. Y con posterioridad Bullrich dio una serie de definiciones, en particular en una larga conversación en el canal La Nación Más, con preguntas de Majul, de José del Río, de otros actores periodísticos de ese espacio de televisión, donde me parece que desgranó un listín de cosas que hay que tener en cuenta en algo que seguirá siendo una batalla importante. A quien creo que se le abre un espacio enorme de oportunidad en Capital Federal es a Ricardo López Murphy. El Bulldog va a pujar en la PASO dentro de la interna de Juntos por el Cambio, es decir, va a contender por los votos con María Eugenia Vidal. Creo que a Ricardo López Murphy se le abre una oportunidad realmente buena e importante de revalidar títulos para un hombre que es seguramente un orgullo republicano, un orgullo democrático y un tipo además de una convicción política y una austeridad absolutamente no solo elogiable, sino digna de ser imitada. Dicho todo esto como introducción, en el fin de semana y desde el día viernes, el gobierno autorizó más de 2 vuelos de llegada a la Argentina. Aparece ahora un tema que va a ser complicado, porque, complicado en este sentido. Están diciendo en la mañana de hoy que al plantel de River, que hizo su pretemporada en Miami, ¿por qué fueron a Miami? Bueno, fueron a Miami como tantos argentinos porque dijeron, bueno, llegamos a Miami, vacunamos a todo el plantel con la vacuna de Johnson, vacuna de alta efectividad de una sola dosis, hacemos el entrenamiento tranquilos como corresponde, sin estar preocupándonos de protocolos, etcétera, 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 y volvemos a la Argentina. Bueno, ahora parece ser que pretenden que hagan cuarentena. Esto está ya creando una situación que veremos cómo decanta en las próximas horas. Pero ayer, en la jornada que tiene que ver con la fecha patria de la Unión Americana, hubo festejos por todo lo alto en Estados Unidos. En la Casa Blanca algo más de 1.000 personas, entre ellos destacados actores del periodo más duro de la situación pandémica, y un Joe Biden pidiendo aumentar, junto con Anthony Fauci, el esfuerzo vacunatorio para que Estados Unidos se libere de la cuestión de las implicancias que tiene que ver con este tema. En el fin de semana también las autoridades provinciales señalaron que hay una caída del 50% en la cantidad de casos COVID que se registran. Es un dato más que llamativo. Algunos, subidos al carro del disparate gubernamental que carece de todo asidero científico posible, dicen, no, esto fue exclusivamente por la suspensión de clases. La suspensión de clases
está claramente datado que no tienen impacto. Está datado a nivel mundial, está datado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se ha hecho un seguimiento realmente estricto al respecto del tema. En estos días, bueno, todos los días se están anunciando la llegada de vacunas. En este momento hay unas 33.000 dosis de la vacuna para la gripe. Le están pidiendo a la gente en Mar del Plata que vaya a vacunarse contra la gripe y le dicen, bueno, miren que tiene que haber un espacio de tiempo de 14 días hasta darse la vacuna con referencia al tema pandémico. Ahora, la pregunta es esta. En principio hay paper de la Organización Mundial de la Salud que dice que no hacen falta que sean 14 días. Hablan de 7 días. No entiendo el por qué se mantiene algo que en realidad era una consigna del mes de abril. Por otro lado, es tanta la inconsistencia del modo en que se otorgan los turnos que la gente tiene que hacerse una pregunta legítima. Dice, a ver, ¿qué hago? Me doy la vacuna contra la gripe. Supongamos que mañana me llega el turno para ir a darme la vacuna anti-COVID. ¿Y qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Esto de ahora de pronto están anunciando a borbotones. Otra vez el que anuncia la llegada de vacunas es Manino Iriar, que es director del Correo, como ya he señalado, que no tiene nada que ver, salvo una cuestión de transporte, y hace anuncios sanitarios. Todo esto en competencia porque todas las tribus del PJ, las tribus kirchneristas, no kirchneristas, están disputando a ver quién queda mejor colocado en las próximas encuestas que se hagan en Mar del Plata para ver cómo moja el armado de las listas. No hay, el interés por el prójimo, por el próximo es cero, no tiene nada que ver. Tan poco interés como lo revelamos en nuestro central, que es una compilación con datos ampliados de todo lo que hemos mostrado, lo que viene ocurriendo en el materno infantil, donde se han tomado medidas dignas de un programa eugenésico, cerrando la sala de quemados, reduciendo los servicios oncológicos para niños y adolescentes, con medidas de arbitrariedad a mi criterio criminal, como las que se tomaron con esta niña que venía llevando adelante por las redes una discusión muy fuerte sobre lo que estaba pasando con los tratamientos oncológicos, con un Hugo Casarza escondido detrás de la minifalda de Florencio Aldre Iglesias, porque digo, ya no es una amplia pollera que cubre el ex multimedio, sino que es una pequeña minifalda vergonzante que deja ver las partes, ¿no? Impudendas. Es una cosa atroz lo que están haciendo. No está solo ocurriendo en Mar del Plata. Por supuesto que la vacunación antigripal corre por cuenta de la estructura instalada en la ciudad. Bueno, ayer hubo también por primera vez algún tipo de reacción en los medios metropolitanos, porque siempre están mirándose demasiado el ombligo, entonces lo que pasa en provincia de Buenos Aires, sobre todo el primer y segundo cordón, a veces aparece, a veces no. La verdad es que el hecho de haber tomado la decisión política de darle a la cámpora el proceso vacunatorio trae este tipo, a la cámpora y asociados, ¿no? Claramente. Hemos visto en la semana pasada, con estos fríos tremendos, la gente acá en Mar del Plata, en la calle, en un ámbito completamente destemplado, absolutamente impropio, en las horas donde el frío impacta más en la mañana de la ciudad, que es en el momento entre que sale el sol, en esta época del año hasta alrededor de las 10 de la mañana, que es mucho frío, mucho frío. Bueno, la contracara de esto, digamos, ha sido una demostración a mi criterio de que hay un conjunto de valores en la sociedad argentina que están tan instalados que demolerlos es casi imposible, si no directamente imposible. Me refiero a la emocionalidad que se despertó en la comunidad con la presencia de la fragata Libertad frente a nuestras costas, que ha batido récord de imágenes subidas en las redes de gente en la costa, sacando imagen con su celular, sacando fotos, en algunos casos había gente con aparatos verdaderamente importantes. Una fragata que enseñoreó 2 días geniales desde el punto de vista climático, como fueron el del sábado y el de ayer domingo. El de ayer domingo que casi se acercó a un día de primavera templada por poco, ¿no? Tuvo un domingo absolutamente maravilloso. ¿Sabes qué, Huguito? Justamente el coso bueno, dicho esto de Mar del Plata y de estas jornadas climáticas, la verdad que no sé si es el impacto de que alguna gente ya cobró el aguinaldo. Hay que decir que el cobro del aguinaldo siempre es un impacto en el bolsillo de la sociedad, pero
cuando uno mira la cantidad de gente que está en blanco, el impacto es cada vez más limitado. En ese contexto, hay que decir que, y acá vuelvo al tema del clima, probablemente haya tenido mucho que ver con el clima, hubo mucho movimiento, y se notó en particular no solo en el área céntrica, no solo en Güemes, no solo en Calle San Juan, sino también se notó y mucho en los dos shopping de la ciudad, donde realmente el movimiento era importante. Pero, además, políticamente están pasando otras cosas. Por supuesto, Elisa Carrió anunció que se bajaba, una cosa extraña, porque nunca se supo a dónde estaba su vida, salvo a los constantes soliloquios en los programas de televisión porteña. No era serio que Carrió pretendiera que ella iba a disputar, sencillamente porque la coalición cívica, en donde hay muy buena gente, donde tiene algunos de los legisladores provinciales y nacionales más enjundiosos, que tiene como representación la oposición política, no tiene la estructura suficiente para enfrentar una PASO con el nivel de fiscalización que se requiere. Lo de Manes parecería o da para pensar en algo que ya está consolidado. La UCR se aferra a esto. Para mí es una gran demostración de debilidad política no tener una figura que provenga de la praxis de la acción política, sino haber buscado un figurín temporada, que es más o menos la estructura que usó Carlos Menem en los 90, cuando impuso a Reutemann, Palito Ortega, y siguen la figura. Es una metodología que también en muchos casos usó el PRO en sus momentos más tempranos. Estoy pensando, por ejemplo, en Martiniano Molina, por citar a alguien. Bueno, de la figura de Manes, un Manes que va a tener que caminar mucho para ser atractivo. Yo observo un enorme rechazo en las redes, no digo que esto constituye un marco definitorio. La mejor apuesta, claro está, sería a una lista de unidad. Habrá que ver cómo corre todo eso. Y lo más importante de lo que se dijo en las últimas horas en términos políticos está en las expresiones que volcó ayer por la noche en La Nación Más Patricia Bullrich, que las vamos a compartir después de este corte, muy significativas. Y anticipo dos datos. Dijo, bueno, María Eugenia va a tener que reconstruir su vínculo con la gente. Y la otra cuestión, que en realidad la dijo previamente, fue, si yo me presentaba, ganaba por escándalo, pero el kirchnerismo le iba a entrar por todos lados a la reta y como presidenta del PRO debo proteger la gestión de mi propio partido. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, dos cosas quiere decir. En primer lugar, que está convencida que a María Eugenia Vidal la pasaba por encima, pero la derrota de Vidal era la derrota de la reta. Reitero, no es para nosotros, estamos en Mar del Plata, pero como esta audiencia tiene una enorme distribución a través de nuestra multiplataforma comunicacional y hay mucha gente de Capital Federal compartiendo este tramo de la mañana con nosotros, si votás en Capital Federal y lo de Vidal no te convence, la opción López Murphy me parece que se va a poner muy, pero muy interesante. Bien, 7:14 minutos, 1,7 grado la sensación térmica en esta mañana de Mar del Plata. Ya continuamos.